En este espacio quiero explicarles la forma de plantear el problema de intervención y la justificación de la propuesta de intervención. Para ello es importante que en un primer momento comprendamos que dentro de un proyecto de intervención necesitamos delimitar la temática que vamos a intervenir y que esa delimitación surge, como ya lo habíamos hablado en un espacio anterior, del diagnóstico inicial, que usualmente utilizamos el árbol de problemas para poder comprender cuáles son las causas o detonantes de ese problema central y sus consecuencias. Para entonces plantear el problema de intervención, tenemos que tener algunos insumos previos como el árbol de problemas que les acabo de explicar. Y adicional a ello, tenemos que haber hecho una revisión de los antecedentes sobre los proyectos de intervención que se han hecho, sobre la temática que nos interesa para saber qué experiencias han sido exitosas, pero también cuáles han sido experiencias fallidas para no caer en las mismas dificultades. Por eso, para plantear el problema, debemos hacer una serie de preguntas. ¿En qué consiste el fenómeno que queremos intervenir? ¿Cuáles son las características más relevantes de ese fenómeno para poderlo comprender? ¿Cómo se comporta ese fenómeno? ¿Qué nivel de importancia le da la población a esta problemática que nos interesa intervenir? ¿Cuál es la contribución que nosotros esperamos hacer más adelante con la propuesta que queremos construir? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuáles son las principales causas que detonan la aparición de ese problema? ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema sobre la calidad de vida de las personas y en las diferentes áreas del desarrollo de la población? Es decir, tenemos que tener muy claro cuál es el comportamiento de ese problema y los efectos nocivos que está teniendo sobre la población que nos interesa intervenir. Una vez eh, tengamos todos estos insumos y le hayamos dado respuesta a todas estas preguntas, procedemos a plantear el problema a intervenir. Entonces, lo primero a tener en cuenta es plantear el problema de manera general, es decir, especificar en qué consiste ese problema, cómo es comprendido ese problema, cuál es su comportamiento a nivel general, a nivel mundial, como ustedes lo deseen, pero dando un panorama general sobre esa problemática que nos interesa, su comportamiento, sus causas, sus características principales. Allí podemos mencionar, por ejemplo, cifras generales sobre el impacto negativo que tiene sobre una población específica. Y aquí estamos dando de alguna u otra manera respuesta a la pregunta qué se sabe sobre ese problema y el impacto que tiene sobre la población. Luego, contextualizamos, es decir, pasamos a otro párrafo en el que ya vamos a puntualizar mejor ese problema a intervenir y donde vamos a hablar ya específicamente de la población que va a ser beneficiaria de nuestra intervención. Entonces ya aquí vamos a hablar específicamente de la historia de ese problema puntual en la población que nos interesa, su aparición, cuándo surge, por qué surge, cómo se comporta, cuáles son sus causas de aparición, cuáles son los efectos negativos que tiene sobre la población, a quiénes está afectando, cómo los está afectando, ¿cierto? Y por qué se convierte en un problema. Y finalmente, vamos a nombrar las intervenciones fallidas que se han dado alrededor de esa problemática. Entonces, mencionar esos intentos que se han hecho de intervención para transformar o para cambiar ese problema y las razones de su inefectividad, ¿cierto? Especificar cuáles son esas fallas que se presentaron en esos proyectos y por qué no ha sido posible cambiar o transformar esa problemática. Una vez hayamos planteado el problema, pasamos al espacio de la justificación. La justificación de alguna u otra manera responde a la pregunta de por qué es pertinente realizar esta propuesta de intervención. Entonces, en el caso de los proyectos de intervención, la justificación va a ser ese apartado en el que nosotros vamos a hablar de la pertinencia de ese proyecto que estamos proponiendo y de la necesidad de desarrollarlo en esa población específica. Y allí vamos a hacer mención de esos resultados que esperamos obtener una vez se haya ejecutado el proyecto en esa población, nombrando los cambios y las transformaciones que van a ser resultado de esa intervención planteada. Entonces, para poder redactar la justificación, nos vamos a hacer tres preguntas principales. Uno, ¿qué beneficios va a traer esta propuesta para la población que está haciendo foco, que va a ser foco de la intervención? ¿Qué cambios, qué transformaciones se van a dar sobre esa población? ¿Cómo se van a transformar esos efectos negativos que estaba teniendo la población con la presencia de ese fenómeno? Segundo, ¿qué otros actores se van a beneficiar y de qué forma de ese proyecto?
Muchas veces intervenimos una población, pero también se benefician, por ejemplo, las familias o administrativos de una institución o instituciones u otros actores. Y finalmente, qué cambios o transformaciones se van a presentar con respecto al estado inicial del problema a intervenir. Es decir, cómo se va a transformar o cómo se espera que se transforme esa problemática que nosotros diagnosticamos inicialmente. Este es un apartado entonces que se escribe de manera coherente, en prosa y articulado, en el que demos cuenta, como ya lo mencionaba, de la pertinencia de desarrollar un proyecto de intervención como el nuestro, porque va a traer unos cambios significativos a esa población y que vamos a dejar claro dentro de este apartado. Espero entonces que esta información haya sido suficiente para apoyar sus procesos de construcción del planteamiento del problema y justificación en los proyectos de intervención. Nos vemos en otra oportunidad.